Marandupona, San Marco o Mombeujaise. Baisha pamba, pina cuina na ame ayu, imagina wiruma ñande veñan de programa, depende programa entero vete va viendo se va a ir a página que hay natural, hermano, que de aquí un pastor Emilio Vázquez estaba cronero a departamento de Chapo, de peina y puta sombra, te veí veí veñan de peiga, tú en esa Jacob voy coñan de programa, edición número 772 de que hay natural, hermano, que era, huye que entero vete me haya pues acá página, huye que pastor Sergio David, ella veí, hemos a mi jade programa mija, ella pues arañan de pete sana anga muy video mi, lo mitad oye pues imagina pete sana anga muy video, o GK y beca hija tora YouTube, ka hija tora, estudio bíblico en guaraní, ka hija tora allá, o estudia mañana en día y naña y me Facebook, Emilio Vázquez, bebé se topata upebe, ya de co ñande WhatsApp, upar upilo mitad parpio gendú compartí más 595-985-162-975 y en línea de contacto Riquet. Hija Torah, edición número 772. Haneí, Pastor Sergio David ya pete, Willow y Tapere, tenía abrazo rompe espalda para te poner Riquet. A ver, ya que se gina que cuera pemo ugen la pende mensajito cuera siempre, a ver ya apoya enviar imagina la pende preguntita a mí ya responde paite, siempre ya de a ver ya de oración cuera. Ya ñembo ella orar ya de día de ayuno vigilia. Y esa oración ya lloré socorro al todopoderoso gina. Ya que bueno, voy a ya el último blasfemia contra el espíritu y tú y no tiene más perdón y alguno y esto era algo generalmente ñandego ya casi la upea naña comete guasuyo mi ami ñandego la ñande problema otra cosa ya ñandende ahí alguna doctrina pero nunca anda ya atribuir y poder maligno al poder del Padre. Son mago para ya respetar ya con la ñande mala interpretación de algunas doctrinas el problema ven de llego pero sí en tiempo del Mesías ya llegó a los judíos a los fariseos fuera mira que no o acusar al Mesías que recoja espíritu inmundo y maligno demoníaco allá que había sido el poder del Padre en duda y a ver con lo estamos por andula va a echar un pipa a las escuelas y bueno eso era no ya no tienen perdón ya esa mismo me te la voy poniendo ese vea que ya no tienen más perdón no ya ni en el tiempo en ese tiempo ni mucho menos después en la segunda venida del Mesías ya no hay caso se tenían que ellos reconocer el problema no es solamente bueno ya tan deja andar obviamos hay la de recoger la poder del Padre el Espíritu Santo de Catuibu. O sea, no creían en el Mesías y no creían en el poder del Padre y punto. Y estaban en contra. Y no se arrepintieron y no creyeron. Ahora, que después que Omanotas, Apello y Cota la resurrección o Yureta, perdón, eso ya es medio, no cuadra más ya. En vida, hermano querido. Eso de que oye Manoja, Apello y Oratas es ceja y Catupe poña arrepentir, ya sabemos que eso es una doctrina que no tiene no eres no es hay doctrina legal verdadera, o sea, ya una vez que en vida tiene que ser, en vida y no la tema. La opeo manoja, ya en boetas eseja, toña arrepentija, no, eso ya es fuera de lo bíblico. Bueno, esta mañana, a ver, hay que la añade comentario otro, a ver. ¿Cuál sería la diferencia entre no creer en el poder del Mesías, que es el Espíritu Santo, y andar violando los mandamientos establecidos y vigentes? Bueno, pues ese, apango la gueteja, o ingolando robia, pues, en el tiempo del Mesías. Ñandego le ñande problema pecadores, y los pecadores se arrepienten en su pecado allá. Piden perdón al Padre.
Bueno, pero hay quienes no creen que habla el Mesías, ahora ojalá el poder del Padre, que es el Espíritu Santo, que hago otras cosas. De cual yo sé, al menos dato país en ninguna congregación, alguien que blasfeme contra el Espíritu Santo. Bueno, ahora hay confusiones, para decir otra cosa. Y cada doctrina orecoti orovia distinta clase, pero nunca están diciendo cosas malignas contra el Espíritu Santo. Y eso a mí, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de santidad no tendrá perdón jamás, ¿saben? Sino que es culpable de pecado perpetuo para siempre. Ñande por lo menos niña tendría algo ni allí apo ya blasfemamba a veces ahí ya se acá iba ya acusar al Espíritu Santo que había sido ya es demonio jamba un miango ñande no ya pues. Dijo esto porque decían que él tenía un espíritu inmundo. Bueno. Y es a mí, a ver, Belzebul, transliterando lo que dice el Mesías. Nadie puede quitarle el cuerpo, nadie puede sanar un cuerpo si primero no le vence al Señor y jefe que tiene poder sobre ese cuerpo. Y yo tengo más poder que Belzebú, lo que voy a vencer y liberarse ese cuerpo, recuperarse ese cuerpo, sanaré ese cuerpo. Bueno, vamos a tratar de qué es lo que está queriendo decir aquí. Y a mí, ¿verdad? Le digo que los hijos de los hombres se les perdonará todos los pecados y blasfemia cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu de santidad no tendrán perdón jamás, sino que es culpable de pecado perpetuo. Pero hay otro, y al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, y menos que primero ante el hombre. Viene a menos que primero ante el hombre fuerte, y entonces podrá saquear su casa. Bueno, ya esa hice a ver la instancia. Ya esa no, a ver, lo que pasa es que ustedes están queriendo a ver pero viaba ahí na lo que digo oyente, a ver ya no ya termina. Es a mí se les perdonará todo pecado y blasfemia cualquiera, pero la blasfemia contra el poder del Espíritu Santo no tendrá perdón en tiempo ni en este tiempo futuro. Bueno, a ver lo está poniendo dice más bala hombre fuerte bala y cuasi namba bala PCC a ver. Este versículo está explicado en el versículo 22, blasfemia, designar con falsas atribuciones al poder del Todopoderoso o al Espíritu Santo, ofender al Padre, ofender su nombre, decir que el Mesías expulsa al Satán con el poder maligno del Satán es ofender al poder santo del Padre, es un rechazo o actuación de su poder. Esta escena nos da más luz de lo que en realidad es el Espíritu Santo. Ver Efesios 1, 19, 20. No se basa tanto en la persona,
en el ser del Todopoderoso, sino en su poder. Hechos 1:18. Bueno, excelente. Algunos comentarios no entendéis la belleza ese. A ver, pues algo, pero ya leemos, no belleza entendéis. Algunos y se da a lo mejor una profundidad y estética la vende. Bueno, nadie puede quitarle el cuerpo. Nadie puede eh, nadie puede sanar un cuerpo si primero no se vence al Señor y jefe que tiene poder sobre ese cuerpo. A 27 vio. Bueno, ahí está. Bebé ya se gusta de mi ema. Entonces, ya pagó la hombre fue, el Mesías está haciendo, bebé coja, oye, pues vete y, oye, pues, a ver, vete y, oye, pues, una vez en comparación. Ya Shamita le mían de 27. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, al menos que primero ante al hombre fuerte. Aunque primero ate al hombre fuerte. A ver, lo estamos poniendo, el atar al hombre fuerte. Bueno, las cosas ya posee, a ver ya. Las cosas ya tiene ejemplo, para la oímos PTI, oye, arrasea o comanda sea, oikea PTI, tecobe, rendape, oye, momba, ela, pape persona, reja la orecuare, jambae. Pero hoy PTI poderoso, vea la icatúa o vencela, upea. A ver, lo estamos poniendo un mapa, pea. ¿Quién es el hombre fuerte? Y tiene que ser el Mesías, hermano. De Catipula eres no la Satanás la y poderosa oveja. Entonces pues ahorita la del Mesías, ya pues de Catuyo venció chupela el hombre fuerte. ¿Quién tiene que ser en este caso el hombre fuerte? Alguien que quiere tomar control. Pero la Ipuaca éramos ese siempre, oye, pota daño a la persona. Pero sin embargo, y no, se arecó poder a yo cojan un peave. Yo tengo ese poder. A liberarse, a rescatar lleguita, o peave, hombres fuertes, hombre fuerte guau, ya raja, hombre cuadre, prisionero a los hombres. Yo tengo más poder que Balcebú, lo voy a vencer y liberaré ese cuerpo, recuperaré ese cuerpo. Para es Isea, güey. Entonces él es el hombre fuerte, al fin y al cabo. Ahora hablando, no confiáis a ese, sí, va a estar rodeado y conducido por alguien que o manejar su que ella el poder del Padre a través del Mesías ya. Pero el Mesías y no se arecó poder hacer que tú haya raja y que tú haya papá y por acá oñembo rusua vejina pe persona hacer rescatada va pe persona se rescatada va pe persona ni que tu ahí la recoja el poder todo el tiempo lo maneja Juan la persona yerovial todopoderoso a la ita en el poder del Padre. El Mesías mantuvo liberar allí porque ahora ocupe poder va él y sea ahí no pues. Bueno, no es que el Satán va a tener más autoridad otra vez que el Mesías que no acamo ahí entonces no acamo ahí estamos la del Mesías ahí veo. Yes, a mí acá y pariente de sangre del Mesías y aún los que no son
familiares del Mesías, pero sí creyentes en el Mesías y en el Padre. De igual modo, si no obedecen al Padre, no están haciendo la voluntad del Padre. No solamente creo que se refiere a su familia de sangre, y hay 331, y entonces llegaron su madre y su hermano y quedándose afuera, mandaron a llamarlo. Mucha gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron: mira, tus hermanos y tu hermana te buscan afuera. Pero él respondió: ¿quién es mi madre y mi hermano? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: aquí está mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad, verso 35, cualquiera que hace la voluntad del Todopoderoso, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sí, no solamente tiene que ver con familiares de sangre del Mesías, lo que hacen la voluntad del Padre allá. Vaya viola y vaya pícola y voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Claro, ya obedecen al Todopoderoso, pero por como la enseñanza del Mesías o la enseñanza del Padre, las leyes, eso es la y voluntad, obediencia a los mandamientos. Cualquiera que hace la voluntad del Todopoderoso, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Una cosa con la es hablan de tu a mí, verone de ella pues las y ande y tu uma. Los parientes del Mesías se dejaron llevar por los dichos de las personas que decían a veces y que el Mesías tenía un espíritu inmundo. Pero ellos dicen que son también hijos del Mesías, es decir, no estaba cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Qué pasará con ellos? Bueno, a su hermano querido y no puede ser hijo del Todopoderoso. Ya están, el Mesías o acudí que no cumplía la voluntad del Padre porque decía que el Mesías orecó la espíritu maligno. Entonces, cuando ya pues la voluntad del Padre, en atender a ñande, a ni ñande la, a ver cómo mañana te creí o perucase cuestiones pende, ese biología Juan de, la pende cuestiones de la, todo es demonio me metese. Y estamos en la voluntad del Padre. No solamente creer que alguno es que alguno tiene solamente terror a los demonios y se dice que tiene demonio, entonces ya no es cumplir la voluntad del Padre. Eso ya también quiere decir que no estamos obedeciendo la voluntad del Padre, porque estamos juzgando a algunas personas y estamos diciendo que el hombre fuerte le está manejando. Bueno, ya ahora tu deseo ya vamos a ver la hombre fuerte. Pero el Mesías la poder llegue y acá llegue pero si no tiene y tiene otro problema y vos estás diciendo atacando a pisar que orecojante hoy sí o sí orecojala demonio pedamos entonces pero acusarse falsamente entonces no es la voluntad del Padre. Bueno, esta palabra no es usada por el Mesías para negar a su familia, ni para sacar una mala interpretación para crear una doctrina que el Mesías no tuvo hermanos y hermanas de sangre, ya que esto sería
contradictorio a Mateo 1.25 y Gálatas 1.19. La afirmación de Pablo respecto a Santiago y a Jacobo, hermanos del Mesías, ya que también es usado por el Mesías para causarnos, para enseñarnos que si obedecemos al Padre, todos formaremos una familia en el pueblo santo. 1 Pedro 9:10. Bueno, gracias por el comentario. A ver, ya con Aya y sencillo vema. Sí, es importante ver mañana para con versículo alguno compartía es Mateo 1.25 y Gálatas 1.19. Que tuvo hermanos y hermanas de sangre. Ya mañana habíamos hablado inclusive que el Mesías tenía hermanos de sangre y demás. Ahora el bueno ya pegamos por andu llegué añande a mi grupo allá sacata verme la versículo aginado sacaña de que el Mesías sí tenía hermanos y hermanas de sangre. Pero hay algunos, a ver, otro se refiere también a todos los que no son hermanos de sangre pero creen en él como hijo del Todopoderoso, oyapó a la voluntad del Padre que había sido enseñado por el Mesías para cumplir también mandamientos y la doctrina que el Mesías ha enseñado. Entonces estamos fuera de la buena voluntad del Padre. No haya cumplido la voluntad del Padre, allá estamos muertos en nuestro delito y pecado, entonces no haya cumplido la voluntad del Padre. Pero sí tenemos perdón y catuiti. Ahora, blasfemia contra el Espíritu en la no escuela. ¿Entendemos, Inanoita? Bueno, no se debe entender, no se debe entender literal este versículo para defender que María no tuvo más hijos, ya que la traducción aquí está mi madre, incluiría como madre del Mesías y todos los hermanos que hacen la voluntad del Padre, y eso es lo correcto. Madre del Mesías a todos los hermanos que hacen la voluntad. Claro, se refiere a los hermanos de sangre del Mesías y a los hermanos, no porque creían en María, ellos tenían que ser hijos del Padre. Allá, en eso estamos de acuerdo. Pero hay religiones que piensan, bueno, nosotros creemos en María y que María es nuestra mamá y también somos hijos del Todopoderoso. O sea, cometí mezcla, pero ese no está diciendo acá, no se refiere solamente a esto. No es eso lo que está queriendo decir. Y el que cree en María como madre, solamente ellos están cumpliendo la voluntad del Mesías y es correcto lo que ellos hacen. Y los que no creen en María no son hijos, tampoco dice eso. Anda, y que se dice mi discusión, vaya. ¿Entendés, vaina? Sino los hijos del Todopoderoso, el que cree en el Mesías, guardan los mandamientos. Ahí ya, de la llana en cuenta. Así que a lo que me están diciendo que en esa religión le están acusando de negar a María como madre, es decir, esto está fuera de la salvación y peca contra la madre del Todopoderoso. Bueno, habla ya me voy a coger la Biblia europea. ¿Dónde dice en la Biblia que el que no acepta a María como madre del Todopoderoso está condenado? Ese es una doctrina de esa religión que cree eso, pero en la Biblia no dice eso. El Mesías no dice, si ustedes no creen en María, mi madre, y que es mi madre, o si ustedes no creen que María es la madre del Todopoderoso, ustedes están fuera de la salvación. No existe eso. De Irigua. Bueno. Ya esa mañana inhalamos hoy, algunos a la a nivel pepenati umieres a yande ya seguir estudiar conforme a la escritura qué es lo que está enseñando el Mesías. A nivel acá su escuela con predica porque no hay cuál porque de la escuela Orovia que probablemente ellos creen que tienen que adorar a la Virgen María, entonces
de no aceptáis de la de cuando ya apoyan a Jaipei de adorar a la Virgen María. De ya apoyan un pean de me bajo condena y me condenado y me condenado de recoy salvación, pero eso es en la doctrina de ellos. ¿Entendés, hermano? Naipori bíblicamente ni tuyo es sacan de upea cierto ja. Acá nosotros adoramos al Padre, creemos en el Hijo, creemos en el poder del Padre, que es el Espíritu Santo. Ahora, después lo que están diciendo, no de adorar a tal fulano, tal fulana, a los discípulos tenés que adorar, eso ya es una doctrina falsa, no bíblica. Uno solo serve, tú ya adorar, andas ahí cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría. Uno solo vende ya adorar a Ñande, el mismo Mesías. Pero esa amigo oye presentado el demonio del Mesías en Mateo capítulo 4. Adorará a tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. A él solo le adorará el Mesías mismo ahí. O sea, nosotros no podemos estar adorando a otro ser que no sea el Todopoderoso. Jamás. Y entonces es una falsa doctrina que se enseña en esa religión. Son un mandamiento de hombre, doctrina tradicional de los hombres, que no está en la Biblia, no dice en ninguna parte, en ninguna Biblia dice que si vos tenés que adorarle a María, a Pedro, a todos los discípulos de ella, pues no pean de ella, pues la voluntad del Padre. Es una mentira. Ahora, hacer de ella, pues la voluntad del Padre, nada, y upea, o si no de obedecer los mandamientos, cuera upea, cuera violar mandamientos, ellos lo que no, cuera o violar la ley. Pe analiza mina, eso capítulo verso 20, verso 3 al 17, primero y segundo mandamiento bíblico. Enviar su escuela y retirar la grupo. Esa que escuelas a la ellos están practicando idolatría. Uno al todopoderoso, donde coño de yo obedece, ande por ni te o mano a ver no me ellan de autorización ya adoras más sea quien sea. No tenemos esa dirección de padre, no hay escrito a eso. Así que esos son un miango dentro de esa religión, ellos aceptan eso. Pero bíblicamente no. Ya de coi permiso y pues los 10 mandamientos, para este tema algunos hay potago han a opacoma peaco capítulo te analiza a mí la bíblicamente opacoma pea ya pota porque estoy tratando de leer algunos comentarios, no leemos ahí entero vea porque esta te iba a responder algunos veces con por ejemplo con por andú gendú primera vez gendú ahí nando recuerda conocimiento cualquier pregunta veamos acerca de la idolatría más 595-985-162-975 lo está preparando ya y ella puede ver MPTI explicación en la grupo Peinham y que el Mesías no tenía hermano ya explicamos ahí curipea para algunos que no tienen esa evidencia ya explica paite también ya copaite mi enseñanza Éxodo 20 1 verso capítulo 20 verso 3 en adelante habla en toda la Biblia, ya sea Biblia católica, lo que usan toda la Biblia, pero hoy los 10 mandamientos, pero hoy la verso 3 al verso 17 los 10 mandamientos. Hay compara mí la religión de hacerla y 10 mandamientos para hoy pesa Biblia, aunque en su Biblia está también. No tendrá Dios ajeno delante de mí, no te hará imagen, no te hará estatua, ni imagen semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, no te inclinará ella ni le honrará. Ay, a mí la Biblia latinoamericana lleva. Bueno,
acá ya te está demostrando cuál es la voluntad del Padre. Ande no, desde Matandino, ande Robiano, a la Madre del Todopoderoso, a la Virgen María, desde ella pues la voluntad del Padre, eso es falso. Falso. Para mí, Marco capítulo 20, verso 3 a verso 4, el primero y el segundo mandamiento. Hasta el verso 5 y analiza a mí. Apelle continúa hasta el verso 17 y mete el mandamiento, 10 mandamientos. Pero y raro donde você la esa para algún hombre allá aprendemos que van a penalizar y teoíbico entonces la religión pepeino los 10 mandamientos bíblicos. Va esa como iba contradicción es Biblia, esa es la voluntad del Padre. Ahora, y los que están en esa religión y adoran a personas que supuestamente murieron, ya sea la mamá del Mesías o ya sea algunos discípulos, y se le adora a ellos, está mal, eso es idolatría, no se hace. A nivel de yapoti, porque en derecha pone un pea, hay blasfemia contra el Espíritu Santo, pero herecó pecado porque comete idolatría. Y que tueña arrepentí, ella dejado pea vija, adorar solamente al Todopoderoso en el nombre de su Hijo, por los méritos de su Hijo. Pero no de Iseyupea que enden de adorar y jaguere, las escuelas o adorar o practicas jaguere idolatría de cumplir la voluntad para eso es mentira, al revés. Uy, qué bárbaro. Bueno, estaba en Guanape ahí como un lendo más, pero por amor a los nuevos y respondiendo un poquito a algunas preguntas. Bueno, pues llamamos ella por en el envía poco este día, Opañan de capítulo 3. Éramos oye, ese capítulo 4. Ya continuata con el capítulo 4. Aunque que entero voy a ver ya puse caja USDG, por ejemplo, con programa. Cualquier pregunta, cualquier consulta al más 595-985-162-975. Voy a aclarar y no me da una cosa preparando. Por favor, la pene pregunta. Algunos vengo a poner y allá no responde, ve más años a entenderla y pregunta. Está ahí claro, ve. La pene pregunta, que todos ya responder por APM. Porque sea revisa para llegar a años a entender, es para la belleza, sea algunos le pesa peruca o esa porque años a responder, algunos a entenderla y pregunta, otro tengo no es completo ya. Bueno, oye, tema pues. Oye, tema, pese ya mujer ya voy a enviar poco este día y yo tomo era muy en el programa. Atóralo, hermano. Shalom, bendiciones hasta mañana, amante.